Tengan todos un buen día y sean bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a ver sobre las mentiras. Primeramente vamos a ver cuál es el significado de mentir. Nos dice que es la expresión contraria a la verdad, es decir, el antónimo de mentir es decir la verdad. Generalmente implica decir algo falso a alguien que tiene el derecho de saber la verdad, con la intención de engañar o perjudicar a esa persona o a otra. Para entender mejor, vamos a ver un ejemplo. En este caso es Pedro, uno de los discípulos, uno de los 12 discípulos. Entonces, en este ejemplo vamos a ver que después de que Jesús fue arrestado, y vemos como cuando Jesús estaba arrestado, lo llevaron a la casa del jefe de los sacerdotes. Y ya pasaba la medianoche y Pedro entra al patio de la casa sin que nadie lo identifique y se sienta al lado en una fogata, dice. Al verlo, la sirvienta que lo dejó entrar lo reconoce y le dice, aquí vemos, ¿no? Tú también estabas con Jesús, le dice la acusa. Y él mintió y dijo, no es cierto, no lo conozco. Entonces después le volvieron a preguntar, otra sirvienta le dice que él estaba con Jesús. Y Pedro vuelve a mentir y vuelve a decir que no es cierto. Pero Pedro tuvo miedo y así que miente por una tercera vez. No conozco a este hombre, grita él. En ese momento dice que cantó un gallo y Jesús miró a Pedro y Pedro se acuerda de lo que Jesús le había dicho antes, que antes de que cante el gallo, mentiría diciendo 3 veces que no lo conoce. Entonces Pedro salió al patio, dice, y se sintió muy triste y comenzó a llorar amargamente. Entonces él se arrepintió de corazón haber negado a Jesús. Ahora vamos a ver otra historia en la que también existió una mentira. Y es que después de que Jesús murió, más o menos 2 meses, todos los apóstoles comenzaron a predicar y dice que predicaban acerca de la muerte de Jesús. Así que había una celebración, una fiesta que se llamaba el Pentecostés. Entonces aquí se reunían personas de todos lados en Jerusalén para celebrar esta fiesta. Por lo que aquella fue la primera vez en que muchos habían escuchado hablar de Jesús. Los discípulos vieron, ¿no? Cuando Jesús resucitó, tenía las huellas en las manos, como vemos aquí, y después de esto, ellos vieron cómo ascendió hacia el cielo, por lo que ellos estaban dando el testimonio de lo que ellos habían visto. Aquí vemos cómo comienzan a predicar, pero lastimosamente se les terminó el dinero y ya no podían comprar alimentos porque habían demasiadas personas, por lo que los discípulos de Jerusalén quisieron ayudar a los visitantes y muchos de ellos comenzaron a vender sus terrenos, casas, lo que tenían para que puedan entregarlo a los apóstoles y los apóstoles compren alimentos y dar para los visitantes para que ellos puedan alimentarse y ayudar a los necesitados. Entonces los apóstoles repartieron el dinero entre los necesitados. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Entonces hubo un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira. Ellos dos eran miembros de la congregación cristiana. Vendieron un terreno que tenía, pero nadie les había dicho, nadie les decía, vendan lo que tienen. Cada quien lo hacía de voluntad propia, pero bueno, entonces ellos decidieron, viendo que las demás personas vendían y ofrecían el dinero, ellos también lo hicieron así, cogieron y vendieron el terreno, pero se pusieron de acuerdo. Digamos que vamos a dar todo lo vendido, pero nos quedamos con algo. Entonces Zafira le dice, sí, todos pensarán que somos mejores de lo que realmente eran. Por eso se pusieron de acuerdo en decir que iban a dar todo el dinero de la venta para ayudar a las personas, pero en realidad no iban a dar todo, se pusieron de acuerdo para dar solo una parte. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Está bien o estaba mal? Porque ellos tenían la libertad de elegir si querían dar todo o no. Lastimosamente, en Hechos 5, 1 al 5, Pedro le pregunta a Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo?
Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién estaba mintiendo? A Dios, porque para Dios no hay nada oculto. Por lo tanto, Pedro le dijo a Ananías, te has dejado llevar por Satanás, por lo que en ese instante él cayó muerto. ¿Se imaginan qué grave todo por una mentira? De esta manera le enterraron a él, porque le dijo, Dios quiso que Ananías muriera. Y después de aproximadamente unas 3 horas, llegó Zafira, la esposa de Ananías, y no había sabido lo que ocurrió con su esposo. Entonces, nuevamente, Pedro le preguntó, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Y ella dijo, sí, a ese precio. ¿Se imaginan? ¿Qué creen que ocurrió ahora por mentir a Zafira? ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Dijo Pedro. Se asombró que los dos hayan mentido. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. Así se llevaron también el cuerpo de Zafira. Ella cayó muerta y la enterraron junto a su esposo. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia, no? Ananías y Zafira son reconocidos por mentirosos, porque esta fue una lección que Dios nos da también a nosotros, que queda registrada para que nosotros sepamos que a Dios no le agrada las mentiras. Él quiere siempre que digamos la verdad. Pero muchas personas piensan que decir mentiras no es malo, hay una mentirita piadosa. Entonces, ¿crees que tienen razón? Pues no, ¿verdad? Porque de hecho, todas las enfermedades, el dolor, la muerte que sufrimos son resultado de una mentira. Y esta mentira, ¿sabías que es de Satanás? Porque incluso él es conocido como el padre de la mentira. Aquí vemos un versículo que es en Juan 8:44 que dice que Satanás, el diablo, es el padre de la mentira. ¿Y por qué? ¿Recuerdan que Adán y Eva, cuando hablaron con la serpiente, que la serpiente se había metido ahí Satanás, el diablo? Entonces él engañó a la primera mujer diciéndole que de veras Dios le dijo que no comiera de la fruta de ninguno de esos árboles. Entonces ella comenzó a hablar. Primer error, comenzó a hablar con un animal, con una serpiente. Solo ella debió haberse asustado porque los animales no hablan. Pero ella siguió y le dijo que sí podían comer de los frutos, excepto del fruto prohibido, que Dios les había dicho que no debían comerlo ni tocarlo, porque si lo hacían morirían. Pero Satanás tan astuto le dijo que no morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se abrirán sus ojos y serán como Dios, que sabrán entre lo bueno y lo malo. Adán y Eva sí murieron por haber desobedecido a Dios, no en ese instante, pero ellos desde ese momento comenzaron a envejecer y finalmente murieron. Entonces la enseñanza es muy clara. No pensemos que podemos primero burlarnos de las personas y aún menos de Dios, porque a las personas podremos mentirles, pero a Dios no. Y ya vemos que la mentira es un pecado, la falta de honestidad, y es por ello que debemos pedir al Espíritu Santo, a Dios, que nos examine y que nos ayude a ser honestos. La verdad y la mentira no tienen términos medios, no puede existir medias verdades. Entonces, hablar de la verdad es mejor a que comenzar a mentir, porque muchas veces una mentira nos lleva a otra y a otra. Entonces, todos tenemos niños, vivimos con niños, ¿verdad? Nuestros sobrinos, nietos, hijos, entonces también debemos ser ejemplo para ellos. Muchas veces a los niños desde pequeños les dicen, nos tocan la puerta, nos buscan, dile que no estoy. Entonces, de esa forma ellos también van creciendo viendo que es normal mentir, pero no debe ser así. Entonces, debemos ser un buen ejemplo también para los niños. Y aquí vemos el contraste, ¿no? Porque ¿quién no ha mentido alguna vez? Todos hemos mentido, ¿verdad? Entonces, observemos estas dos historias. Son dos formas diferentes. En la primera vemos que Pedro se arrepintió de todo corazón amargamente haber
mentido, haber dicho que no conocía a Jesús. Mientras que Ananías y Zafira, ellos no sintieron arrepentimiento, sino que ellos hacían las cosas por apariencia, para que los demás vean que ellos eran bonitos, que ellos estaban dando todo para la obra de Dios, aunque de hecho también nos enseñan que no prometamos algo que no vamos a cumplir, y si no es las cosas de corazón, entonces no sirve de nada las cosas por apariencia. Entonces, amar a nuestro prójimo también debemos aprender que es de corazón, ¿verdad? Ayudar a alguien a hacerlo de corazón. Entonces, siempre recordemos esto y pidamos ayuda y perdón a Dios por las veces que hemos mentido, ¿no? Entonces, antes de mentir, ahora pensémoslo dos veces. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos en la próxima clase.